Hola a todos, ¿cómo estáis? Aparte de en mi canal otra vez. Mi nombre es Sergio, estáis viendo el canal de Orchard Spanish, que es un canal para estudiantes de español que tienen un nivel intermedio o para estudiantes que estudian por su cuenta y que quieren reforzar sus estudios de español con materiales generados por un nativo o materiales extra como los que yo ofrezco en mi Patreon. Es decir, si accedéis a mi Patreon tendréis acceso a las transcripciones de todos los videopodcasts que hago, traducciones paralelas de todos y cada uno de los episodios al inglés, análisis gramaticales en los que explico la gramática que utilizo y pongo ejemplos extra. También a veces pongo ejercicios para practicar los puntos gramaticales vistos en los videopodcasts y también ofrezco correcciones de vuestros textos o vuestros audios una vez al mes. Yo creo que por todas esas ventajas merece la pena suscribiros, así que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Hoy vamos a hacer la tercera entrega de los verbos irregulares en presente de indicativo, ¿vale? Ya hemos visto los verbos que tienen la irregularidad de E a Y, los verbos que tienen la irregularidad de O a UE, que son, digamos, los dos grupos más grandes, y hoy vamos a ver el tercer grupo de verbos irregulares en presente de indicativo, que son los verbos que tienen la irregularidad de E a I. Esta categoría es la que menos cantidad de verbos incluye, creo que son unos 20-25 verbos, pero no por ello menos importante. Como sabéis, este tipo de verbos se conjugan de manera normal, es decir, quitando AR, ER o IR en el infinitivo, conjugándolo acorde a la conjugación a la que pertenecen, pero también hay que hacer un pequeño cambio en la raíz del verbo. En este caso, los verbos tienen una E en medio y esa E se tiene que cambiar a I. Como curiosidad, os diré que en esta categoría todos los verbos siguen el mismo patrón de ir en el infinitivo y E en la raíz, como por ejemplo el verbo seguir, ¿vale? Sabemos que los verbos que terminan en ir se conjugan en o, es, imos, is, en, y en este caso también tenemos que cambiar la E interna de seguir. En yo sigo, tú sigues, él, ella, usted sigue, ellos, ellas, ustedes siguen. Esto no se aplica para las personas, nosotros y vosotros, que mantienen la E de seguir. Y decimos seguimos, seguís. También os recuerdo que todos los verbos compuestos a partir de un verbo que tiene esta irregularidad mantienen la misma irregularidad en toda la conjugación. Entonces, si tenemos el verbo pedir, yo pido, si juntamos un prefijo a pedir, como por ejemplo despedir, la primera persona será despido, es decir, se mantiene esta irregularidad. Como ya he dicho en los dos vídeos anteriores, me he inspirado en un podcast que se llama Podcast Italiano, en el que el chico que hace este podcast utilizó una historia para ilustrar los usos del subjuntivo en italiano. Yo voy a hacer lo mismo. Como sabéis, estoy utilizando el hilo conductor de las estaciones del año, por lo que hoy voy a hablar del otoño. Como sabéis, lo voy a ir leyendo, lo tengo aquí escrito, obviamente no lo puedo memorizar entero. Voy a poner la lista de todos los verbos que sufren este cambio y voy a ir poniendo en verde los verbos que vaya utilizando. Vamos a ello. Tras hablar del verano y del invierno, la siguiente estación de la que voy a hablar es el otoño. Pero no voy a hablar únicamente del otoño, sino que voy a mencionar también las otras estaciones porque nunca me ciño a una sola estación. Cada año, cuando empieza a irse el calor, significa que empieza una estación nueva, el otoño. Yo mido el avance del otoño con diferentes criterios externos. La gente se viste de manera más abrigada. Se empiezan a ver abrigos y bufandas por las calles. Las playas empiezan a estar más vacías. Las hojas de los árboles se tiñen de marrón. Y es curioso ver
cómo la naturaleza se rige por los cambios estacionales. A veces me pongo un poco nostálgico, miro a los árboles y despido el verano con un gesto de la mano. Pero después me río cuando me doy cuenta de que eso es bastante ridículo. Pero también sigo el avance del otoño con mis propios criterios, sobre todo gastronómicos. Por ejemplo, cuando voy al supermercado, elijo ingredientes para cocinar platos más calientes, como sopas y caldos. Ya no es época de esos gazpachos fríos que tanto me gustan. Ahora es época de comida de cuchara. Hay veces incluso que, como me da mucha pereza salir a la calle, pido comida a domicilio para no tener que enfrentarme al frío. Sin embargo, hay veces que no consigo pedir, ya que mucha gente se siente igual de vaga que yo y la aplicación se colapsa. En esos casos, no tengo más remedio que cocinar, y suelo preparar siempre la misma sopa. Por un lado, sofrío una cebolla, un ajo y un tomate. Y por otro, derrito una pastilla de caldo en agua hirviendo. A continuación, añado especias, lo junto todo y lo sirvo en platos hondos. A veces se me olvida que está muy caliente y como tengo poca tolerancia al dolor, cuando me meto la cuchara en la boca, gimo de dolor. En cualquier caso, esta es una sopa bastante ligera, por lo que muchas veces me quedo con hambre. Entonces, frío un huevo o repito el proceso y cocino la misma sopa otra vez. Depende del día. No concibo que haya acabado el verano, por lo que durante un tiempo me niego a sacar las mantas de los armarios. Compito conmigo mismo para ver cuánto tiempo tardo en sacar el nórdico, pero al final, cuando ya no aguanto más el frío, me rindo y acabo sacando todo lo que me pueda calentar. Mantas, nórdicos, bufandas, guantes, etc. De esta manera impido morirme congelado por la noche. A veces hago videollamada con mi madre porque me conoce bien y de alguna manera predice que no estoy abrigándome como debería. Me riñe diciéndome que no me cuido y que me voy a poner enfermo. Yo le corrijo diciéndole que sí que me cuido y que no me voy a poner enfermo. Ella se despide de mí preocupada, pero yo sonrío y le digo que todo va a ir bien. Sin embargo, al cabo de 2 días, contradigo mi promesa y la llamo con mocos, con fiebre y dolor de cabeza. Pero le digo que estoy bien y que no necesito tomar la medicación. En ese momento, ella viene a mi casa y me persigue hasta que me tomo las pastillas. Así son las madres. Lo más difícil para mí en otoño es cuando llega el momento de levantarme. Como estoy tan a gusto en la cama, maldigo tener que salir de ella para ir a trabajar. Pero tengo que hacerlo, así que salgo, me desvisto y me voy corriendo a la ducha. Ahí pongo el agua caliente al máximo, bendigo a quien inventó los calentadores de agua y salgo directo a trabajar. Y bueno, hasta aquí el vídeo sobre los verbos irregulares de E en I. Como es una lista un poco más corta, he procurado repetirlos varias veces para que os vayáis familiarizando con ellos.
Espero que os haya gustado este vídeo, que lo encontréis útil. Os espero en mi Patreon. Podéis dejar un comentario diciendo lo que queráis. Ya está, es que no tengo nada más que añadir. Chao.